Muchas gracias. Buenas tardes, estimada secretaria María Luisa Albores, bienvenida. Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, los temas de la función ambiental son prioritarios. Reducir la degradación de los ecosistemas, conservar la biodiversidad, asegurar la disponibilidad y la calidad del recurso hídrico, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. Sin embargo, observamos que en el proyecto del presupuesto 2021, la función de protección ambiental porcentualmente tiene una disminución comparada con el año anterior, que es de 3.68. Y sobre las subfunciones observamos las siguientes reducciones presupuestales. La protección de la biodiversidad biológica y del paisaje se reduce en 46.85%. Administración del agua, el 8.3%. Los programas de calidad del aire, el 100%. Investigación de cambio climático, sustentabilidad y crecimiento verde, el 10.74%. Conservación y manejo de áreas naturales protegidas, el 14.93%. Este punto último es importante comentar, secretaria, ya que de acuerdo con el informe de gobierno, se han realizado diversas incorporaciones a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. No obstante, de acuerdo al titular de la CONAM, actualmente se destinan apenas 9 pesos por cada hectárea que se encuentra en las áreas naturales protegidas. Pero expertos señalan que para un manejo efectivo se requiere al menos 74.1 pesos por hectárea. Así algunas cifras, secretaria, que contrastan con los cuantiosos recursos públicos destinados a Pemex y a CFE, sosteniendo el predominio de combustibles fósiles y contaminantes como regentes del desarrollo económico. Por otra parte, con la desaparición del Fondo para el Cambio Climático, la Secretaría debe realizar las acciones que se cumplían a través de él con cargo a su presupuesto. Respetuosamente le quiero pedir, secretaria, si nos puede mencionar 3 cosas. La primera, la estrategia legal y de instrumentación que conforme a la Ley General del Cambio Climático asegure la asignación de recursos en el presupuesto de egresos de la Federación enfocados al cumplimiento de políticas públicas en materia del cambio climático. La segunda es, si podrá decirnos, secretaria, si la dependencia de su cargo emitió una opinión técnica jurídica respecto a la desaparición del fondo, y si así es, ¿en qué se basó dicha opinión? Y por último, ¿vamos a alcanzar el compromiso de nuestro país de la reducción voluntaria de gases con efecto invernadero para el 2030 en un 22%, derivado del Acuerdo de París? De antemano, muchas gracias por sus respuestas. Gracias, diputada Priscila. Tiene el uso de la palabra la maestra María Luisa Albores González para dar respuesta hasta por 3 minutos. Comentar, en el caso del proyecto del presupuesto 2021, para el sector ambiental es más de 1,000 millones de pesos superior, o sea, de referente 2020 para 2021, y eso lo había mencionado. Y sí me gustaría hacer un comentario que considero muy importante. Dentro del ajuste del 75%, se efectuaron reducciones por 3,929 millones de pesos, pero sin embargo, y eso es importante, a la fecha se han realizado ampliaciones de ingresos excedentes por 2,739 millones. Con esto se mitiga el impacto a ese recorte, justo por la pregunta que se hacía en el recurso de áreas naturales protegidas. También me gustaría comentar, en el caso de la parte del presupuesto, a quienes se les aumenta más presupuesto por lo que ya vienen trabajando es a Conagua, con un 12.8%, pero también al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, al INEC. Estamos hablando con un aumento de 14.1%. ¿Por qué me refiero a esto? Porque recuerden que este es el instituto que se encarga de los estudios para cambio climático. Sí me gustaría contestarle a la diputada Ana Priscila que en el caso del Fondo de Cambio Climático, recordar
que todo lo que son los fondos y los fideicomisos, se está haciendo una revisión de cómo venían operando y cómo se venían manejando. Quisiera comentarles, ya había comentado en una participación anterior que tuve la oportunidad de que pudiera platicar con ustedes, eso no era virtual, era a nivel presencial, de que en esta comisión, el caso de una servidora, nos corresponde hacer una revisión puntual con todos los fideicomisos que tienen que ver con el sector ambiental. Quisiera decirles que estamos en esa revisión, no me gustaría dar datos que no sean certeros, pero sí me gustaría decirles que el planteamiento que ha hecho nuestro presidente, y ya lo comentó en una conferencia mañanera donde participó la doctora María Elena Álvarez Bulla, donde platicaba el estudio que ella ha hecho por más de 2 años, cómo funcionaban los fideicomisos CONACYT, hablo de esos 91 fideicomisos. El planteamiento no es que se extermine el recurso para lo que estaba hecho, no. El planteamiento es que siga operando, pero que opere de una manera transparente. Decirles que normalmente, tristemente, como vimos que operaron algunos fideicomisos, fue que como operan a través de una comité técnico, una mesa técnica, una junta técnica, es fácil que se pongan de acuerdo y después se entrega ese recurso, pero tristemente muchas veces ese recurso no se entrega para lo que debe ser entregado o a quienes deben ser entregados. En el caso de este Fondo Cambio Climático, estamos haciendo una revisión puntual. Está este fondo desde el 2014. ¿A quiénes se ha entregado este recurso? Lo que sí nos hemos encontrado, que no tenemos todas las carpetas donde se pueda tener el que sí se comprobaban los recursos. El planteamiento es no que se acabe ese recurso de ejercer, sino que ocupemos bien ese recurso y que se ocupe con el objeto que debe de ser. Si hablamos de cambio climático, que sean cuestiones que tengan que ver con el cambio climático. Lo vamos a dar a conocer, estamos en ese trabajo directamente con la parte administrativa, con la Secretaría de Hacienda, y también se va a transparentar en una conferencia mañanera. Gracias. Muchas gracias, secretaria. Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Priscila González García, de Movimiento Ciudadano, hasta por 2 minutos para su réplica. Muchas gracias, secretaria, por sus respuestas. Necesitamos congruencia entre la retórica y el presupuesto. Requerimos con urgencia que la política climática sea prioritaria de este gobierno y transitar hacia una economía de bajas emisiones de carbono. Esperamos que sea la visión que tienen respecto del rumbo de ese sector. Por otra parte, secretaria, respetuosamente le voy a pedir su intervención directa sobre el tema del río Santiago, el más contaminado del país y uno de los más contaminados en el mundo, cuya problemática no se va a resolver si cada nivel de gobierno no hace lo que le corresponde. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución relacionada con la contaminación ambiental del río y la situación de gravedad y urgencia en la que ha puesto a los pobladores de las zonas aledañas. Le solicito que la Semarnat abra un canal de comunicación con los estados para saber las acciones que se están llevando a cabo para el cumplimiento de esta medida cautelar. Está pendiente concretar la celebración de convenios de colaboración en materia de inspección y vigilancia entre los estados involucrados y la federación. Se debe también accionar lo necesario para dar cabal cumplimiento a la implementación del convenio de coordinación celebrado entre la Semarnat por conducto de la Conagua y el estado de Jalisco, para aportar recursos que se destinen a la ejecución de obras y acciones de infraestructura para el saneamiento. Se necesita también concluir los trabajos de modificación y actualización de la NOM 001 Semarnat 96 y de la NOM 003 Semarnat 97. Llevamos años de atraso con este tema y parece que estamos detenidos en una serie de procedimientos burocráticos cuando estamos ante una emergencia nacional. Muchas gracias, secretaria, por el diálogo, por la apertura al diálogo y el respeto que mostró en esta comparecencia.